Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos los que nos acompañáis hoy desde las distintas partes del mundo en nuestro webinar Tech Dates. Para los que nos acompañan por primera vez, me gustaría comentar un poco el propósito de estos encuentros que estamos desarrollando cada 2 semanas. Se tratan de una cita entre varios expertos donde ponemos sobre la mesa temas de tendencia ubicados en la actualidad de la industria. De esta forma, mediante el planteamiento de 5 preguntas extraídas de las necesidades y consultas que observamos durante nuestro servicio de consultoría, desarrollamos un tema principal en cada uno de nuestros encuentros, como el de hoy, por ejemplo, que trata sobre técnicas predictivas y machine learning. Estos webinars Tech Dates están patrocinados por PMM CX y PMM Learning Consulting, ambas empresas pertenecientes al grupo de PMM Innovation Group. En PMM CX tenemos 3 programas de certificación profesional que cuentan con una nueva edición para el 21 de junio. Os comento brevemente el contenido de cada programa. En primer lugar, el curso de operador integral de sistemas eléctricos. El objetivo principal de este programa es crear una conexión entre la falta actual de los conocimientos de mantenimiento con los de operaciones. De hecho, esta simbiosis es una realidad que muchos de los operadores actuales tratan a diario, pero no todos conocen o llegan a comprender por completo. En cuanto al curso de Facility Services, sucede la necesidad de comprender la importancia de la gestión de servicios, algo que de manera usual no se considera prioritario, pero que sin embargo os aseguramos que es un área clave para el funcionamiento de un proyecto al alcanzar la confiabilidad y la seguridad de las instalaciones. Y por último, en cuanto al curso de técnicas de mantenimiento predictivo, aunque bien se sabe que es considerado un pilar clave dentro del área de mantenimiento, aún no es algo que vaya alineado a la gestión del mantenimiento. Esta es una de las causas por las que no se obtienen los beneficios que se esperan dentro de los proyectos que quizás muchos de vosotros ya habéis elaborado. Y es así como con este curso aprenderéis no solo conocimientos técnicos, sino que también los sabrán aplicar al marco relacionado con la gestión de confiabilidad. También en relación al tema del webinar, les recomendamos el libro Tips para la transformación digital en la gestión de activos, escrito por el doctor Luis Améndola y la doctora Tibaire de Pool. Tienen disponible el primer capítulo de forma gratuita accediendo a nuestra web y escaneando el código QR del libro. Y de los mismos autores ya está disponible el nuevo libro Change Management, Recetas para construir la gestión de activos. Lo tenéis en Amazon y en nuestra tienda storepmm.com. Para que podáis disfrutar plenamente del webinar de hoy, os recomiendo que vayáis a la parte superior de la pantalla donde veréis un pequeño icono con el nombre de Vista. Seleccionad esta opción de mosaico para poder ver a todos los ponentes mientras debaten sobre el tema de hoy. Sin más retraso, lo dejo en manos de mi compañero Luis Améndola. Adelante y bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes en España, buenos días en América Latina. Gracias, Carlos Torres, por acompañarnos, Alexander Huerta y Melvin Madrid por acompañarnos. Melvin está por Costa Rica, Alexander Huerta está en Colombia y Carlos Torres está en Barcelona, España. Y nosotros aquí desde la sede principal de PMM, una de las sedes, desde Valencia, desde Valencia, España. Vamos a empezar, este webinar que va a tocar todo lo que es el área de Machine Learning, técnicas predictivas hacia el Machine Learning y la importancia. Antes de esto, yo voy a hablar un poquito del modelo de 3 ejes de transformación digital de PMM, donde hacemos análisis de gestión de los datos, luego la atención hacia los clientes, luego las soluciones globales de Customer Experiencia, luego tenemos la excelencia operacional, donde están 4 pilares muy importantes, que son los puestos de trabajo digital, la transformación corporativa, la tecnología operacional y los desarrollos ágiles. Y luego tenemos la infraestructura de TI. Todo eso enmarcado dentro de todo el proceso de la transformación digital. También contamos con nuestro modelo de los 6 TIC para la transformación digital, donde tenemos 4 pilares muy importantes, que es la inteligencia artificial, la industria 4.0, la Big Data y la industria de Internet de las cosas, donde viene el origen del dato, el protocolo de comunicación, todo lo que es la estrategia del dato,
la preparación y almacenamiento de los datos, luego la conversión de esos datos en perspectiva, luego las acciones para modificar esas alertas y luego la performance. Todo eso bajo un proceso de manejo del cambio y todo eso bajo el gobierno de datos y los gemelos digitales. Hoy en día es importante hablar del ciclo de vida de los activos, donde tenemos el diseño, la adquisición, el funcionamiento, el mantenimiento y la disposición. Muy importante la inteligencia del negocio, la visión, la decisión, la acción y los datos. Debo destacar aquí que contamos con dos soft muy importantes, dos soft que dan respuesta a esto. El PowerMin, que es un soft de captura de todos los datos desde terreno, donde ustedes pueden ver almacenar todas las estrategias predictivas para luego administrar todas las estrategias de mantenimiento predictivo. También hay una gran novedad porque tenemos criticidad, modos de fallo, efectos de fallo en este soft. Y también tenemos otro soft que lo acompaña, que es el Decision AMP. ¿Okay? Con un botón puedo tomar decisiones para invertir en CAPEX y OPEX. Y todo ese soft da respuesta a estas acciones de inteligencia, de visión, de decisión, de acciones y de datos. Todos los dos soft dan todo ese beneficio. Desde el punto de vista de capacidad de los activos, tenemos los activos, sus fundamentos para incorporar los cambios en la organización, y ahí tenemos todo lo que es las herramientas organizacionales y los procesos y toda la información y la tecnología, lo cual lo vamos a traducir, la tecnología exponencial. Pueden mejorar las capacidades de la gestión de activos. Hablamos de estrategia, organización, procesos, personas y todo eso. ¿Okay? Y luego ahí incorporamos todas las técnicas de inteligencia artificial, de industria Internet de las cosas, la robótica, toda la realidad aumentada, toda la computación en la nube y luego nuestro CITIC. Vean que es muy importante señalar que nuestra suite de soft dan respuesta a todo lo que es las acciones de excelencia operacional en inteligencia, en visión, en decisión y acción. ¿Ok? Carlos Torres, adelante Carlos, preséntese, experto en mecatrónica y ahora se va a presentar Carlos, ¿ok? Gracias Luigi, sí, yo tengo 20 años de trabajar en el área de mantenimiento predictivo. He implementado mantenimiento predictivo en una siderúrgica, saqué ingeniería mecánica, luego estudié un máster en mecatrónica en Alemania. Ahí estuve con SKF en Schweinfurt, Alemania, también implementando planes de mantenimiento predictivo. En aquel entonces ni se hablaba de Machine Learning todavía. Y bueno, y ahora pues luego estuve en ProStation, que es otra empresa que hace tecnologías predictivas. Luego ellos me trasladaron a España y aquí estoy. Luego fundé la empresa junto con otros socios de PowerMe y contento de colaborar con PMM para hacer el Decision APM, que es, como ya decía Luis, un software que va a romper las reglas de la información en predictivo, y aquí pues dispuesto a compartir un poco de lo que sé. Alexander Huerta, desde Colombia. Hola Luis, buen día a todos y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Alexander Huertas. Actualmente desempeño el rol como gerente de mantenimiento de una empresa de casinos, o sea, del sector entretenimiento de juego. Aquí en Colombia es una de las empresas más grandes y pertenece a una corporación, una de las más grandes a nivel Latinoamérica y España en el tema de casinos. Entonces son empresas altamente tecnológicas y por eso estamos hoy aquí compartiendo estas palabras sobre Machine Learning, sobre mantenimiento predictivo. ¿Qué les cuento? Tengo una maestría en estadística aplicada, una maestría en gestión de activos físicos, y esto me ha ayudado a combinar esas competencias entre el tema cuantitativo y la experiencia como tal en campo en el mantenimiento. Entonces, muchas gracias. Ok, desde Costa Rica nos acompaña Marvin Madrid. Adelante, Marvin. Buen día, Luigi. Buen día a todos. Un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Marvin Madrid. Soy ingeniero electromecánico. Trabajo para Tecnologías Predictivas. Es una organización básicamente que está basada acá en la región de Centroamérica, con oficinas en Costa Rica, Guatemala,
Panamá, pero cubrimos el territorio centroamericano y parte del Caribe también. Mi experiencia, bueno, ya en la parte, digamos, de mantenimiento a nivel general, estoy trabajando en mantenimiento desde el año 2001 y en contacto con el predictivo desde el año 2006. Entonces ya tengo un poquito ahí de bagaje que se ha ido acumulando en el tiempo con este tema. Es una pasión realmente lo del tema del predictivo. Ahorita, bueno, actualmente yo estoy en Costa Rica, como decías, pero actualmente estoy acá en Panamá, me salvé un poquito, estoy con una consultoría con un cliente. Y bueno, aquí estamos de nuevo agradecidos por la invitación y ojalá aprovechar bastante el tema del webinar también. Ok, gracias. Ok, primera pregunta. ¿Cuál es el futuro del mantenimiento predictivo en la industria? ¿Cuál es el futuro? ¿Quién comienza? Ok, si querés empiezo yo igualmente. Ok. Ya que me tocó de último, ahora inicio primero con las preguntas. Bueno, básicamente haciendo una reseña de lo que es el pasado y el presente, creo que hemos estado acostumbrados a tener datos con sistemas portátiles, a caminar un poco por las plantas, a recolectar lo que pensamos que sea más conveniente. Más sin embargo, después viene el dilema sobre el tema de cuánto tiempo se le dedica al análisis y qué valor se le da después a ese análisis posterior, ¿verdad? Entonces, ya viendo hacia el futuro, creo que se debe ir migrando hacia el tema del Internet Industrial de las Cosas. Ese Internet Industrial de las Cosas hay que conectarlo definitivamente hacia todo este tema de sensado que hay ahora, las nuevas capacidades de sensores inalámbricos, nuevas tecnologías como los MEMS, aunque no es tan nuevo, es algo que apenas está empezando a utilizarse de forma, digamos, masiva en la industria. Y definitivamente esto ya se va a ir migrando poco a poco hacia la toma de decisiones, que es donde creo que está el tema principal. Definitivamente el análisis que puede hacer un analista con muy buenas capacidades en tiempo se puede quedar corto. Porque sabemos bien de que la cantidad de puntos que se miden y la cantidad de diagnóstico que se debe hacer, eso lleva su tiempo. Entonces, ¿qué tal si tenemos capacidades, por ejemplo, del tema de fondo que vamos a hablar hoy, del Machine Learning, que tienen capacidades de analizar millones de datos en términos de segundos, minutos, no sé, ¿verdad? Creo que así ahí va definitivamente el tema del futuro del mantenimiento predictivo también. Ok. ¿Quién continúa, por favor? Para agregar un poco a lo que ha dicho Marvin, esta incorporación de nuevas tecnologías, lo que están también es rompiendo como ciertas barreras que hemos tenido tradicionalmente en mantenimiento predictivo. Es decir, por ejemplo, la integración horizontal es que yo puedo compararme cómo lo estoy haciendo yo con mis indicadores, con mis baremos, con mis parámetros respecto a otras plantas similares parecidas a la mía o respecto a otras empresas que tienen máquinas del mismo tipo que las mías o cualquier otro tipo de activo. Es decir, las eléctricas se podrán comparar con otras eléctricas y tener esa, digamos, esa referencia de cómo lo estamos haciendo. Eso antes solo se lo podían permitir grandes corporaciones, yo me acuerdo DuPont o General Electric en sus plantas de cogeneración, o operadores eléctricos que tenían muchas plantas distribuidas. Eso, digamos, ahora con estas nuevas tecnologías exponenciales es posible que nosotros nos comparemos. Eso rompe esas barreras de información. Y la otra barrera de información que rompe es que, a ver, en toda empresa industrial hay dos niveles. El mundo operativo, donde está producción, control de calidad, mantenimiento, y el mundo corporativo, donde está, pues, finanzas, está recursos humanos, está cualquiera. Entonces, esa barrera que hay entre lo operativo y lo corporativo también se está permitiendo romper. Es decir, que las decisiones corporativas se toman a partir de los datos que se colectan al pie de máquina, como son las decisiones de en qué activos invertir mi dinero. Eso es algo que estamos viendo que se está rompiendo y es hacia donde apunta la industria. Gracias, Carlos. Alexander. Luis, ¿qué veo yo en el futuro del mantenimiento predictivo? Un modelo mixto entre humanos y máquinas. Y cuando hablo máquinas, no son nuestras máquinas a las cuales nosotros le ejecutamos mantenimiento o nuestras máquinas con las cuales vamos a ejecutar los análisis de monitoreo de condiciones o mantenimiento predictivo. Cuando hablamos de máquinas, es
esa combinación entre el algoritmo de Machine Learning y nuestro equipo y nuestro computador, porque lo poderoso de esta técnica de Machine Learning es que todos con nuestro equipo, con el equipo que todos en este momento, los 58 personas que estamos aquí conectados, seguramente el equipo que tienen en estas manos tiene la potencia para correr un algoritmo de Machine Learning, tienen la potencia para poder hacer una predicción. Entonces esto nos da una gran ventaja hoy en día, que no tenemos que depender de grandes servidores o depender de áreas de tecnología para que nos den permisos para acceder como tal. Y en el tema, desde el punto de vista de datos, en el mantenimiento predictivo, yo puedo clasificar los datos en dos grandes grupos. Un grupo que son estos datos multivariados estructurados, es decir, muchas variables y vienen organizados en una serie de tiempo. Imaginémonos, por ejemplo, un monitoreo de condición de un motor eléctrico donde se están adquiriendo cada segundo datos eléctricos o mecánicos del equipo como tal. Esos son datos multivariados estructurados. Se pueden analizar con Machine Learning. Y el segundo gran grupo es el procesamiento de imágenes, es decir, estas técnicas predictivas que tienen que ver con procesamiento de imágenes, donde la salida puede ser una imagen como termografía, radiografía, ultrasonido. Estas técnicas, estos datos que son de procesamiento de imágenes también se pueden analizar a través de Machine Learning, porque los algoritmos tienen la capacidad tanto de analizar datos estructurados, procesamiento de imágenes y datos no estructurados, que en el caso de predictivo no aplican tanto, aplican más en el tema de redes sociales, donde son datos que no tienen ningún orden específico, pero estos algoritmos tienen la capacidad para analizarlo. Muy bien, muy bien. Muy buena la respuesta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Saben las empresas qué es el Machine Learning y cómo se conecta al predictivo? ¿Saben las empresas qué es el Machine Learning y cómo se conecta al predictivo? Bueno, Luigi, si quieres empiezo yo. Bueno, primero, yo creo que empecemos porque entendamos nosotros fácilmente qué es el Machine Learning. Machine Learning no es una caja negra, eso no es magia, eso no es nada extraño, no es nada diferente a un modelo matemático que se va ajustando dependiendo de lo que yo le voy enseñando. Es decir, yo cojo a la máquina y le entrego datos y le voy enseñando qué pasó con el comportamiento de mis datos durante el tiempo. La máquina va ajustando un modelo matemático, va ajustando sus parámetros del modelo matemático hasta que encuentra el modelo matemático de mejor precisión o de mejor exactitud como tal. Con ese modelo matemático yo ya le entrego unos datos que yo no le he presentado, porque esto es un proceso de aprendizaje, por eso es Machine Learning. Lo que yo hago es que le enseño a la máquina y después la evalúo, pero cuando la evalúo no le muestro los mismos datos con los cuales le enseñé, igual que como le hacían uno en la universidad. El parcial no es el mismo ejercicio que salió en el tablero. Entonces, primero, después de entender que el Machine Learning es un modelo matemático que se va ajustando, entonces la respuesta, Luis, es que no, las empresas en la mayoría de casos no entienden qué es Machine Learning y muchas veces piensan que Machine Learning les va a implicar una inversión muy alta en tecnología. Entonces, los CEO les da miedo y dicen, no, venga, me vas a generar un proyecto de alta inversión desde el punto de vista tecnológico. Y no, estos proyectos tienen inversiones desde el punto de vista humano. O sea, parece mentira, pero la inversión va desde el punto de vista de formación, de capacitación de las personas. Y la conexión con el predictivo, Luis, es que cuando yo recibo esos datos de los que hablábamos ahorita, pues tengo varias formas de analizarlos. Una primera estrategia puede ser un análisis exploratorio gráfico sencillo. Entonces, grafico dos variables. ¿Qué pasa cuando grafico dos variables? Me empiezo a quedar corto. ¿Por qué? Porque normalmente estas técnicas de monitoreo adquieren varias variables. Y si yo analizo solo dos variables, me empiezo a quedar corto con el análisis. Segunda forma de analizar estos datos, métodos estadísticos clásicos. Pero estos métodos estadísticos clásicos pues requieren una formación específica y requieren más potencia computacional cuando tengo un volumen de datos muy grande. Entonces, el predictivo hoy en día está generando volúmenes muy grandes de datos y ahí es donde entra la técnica
de Machine Learning, que es otra forma de analizar los datos de una forma rápida y manejar grandes volúmenes de datos. Perfecto, muy buena la respuesta, Alexander. Adelante, ¿quién sigue? ¿Marvin o Carlos? Pues yo coincido con Alexander que piensa que son grandes inversiones, porque y específicamente lo que yo veo en la industria es que piensan que antes tienen que sensorizar todos los activos para después hablar de Machine Learning, y eso no es necesariamente, o sea, no es falso, podría ser un camino, pero claro, eso hace que vean el Machine Learning como muy lejano, cuando se puede hacer Machine Learning por otros medios. Lo que yo veo al final, miren, yo estaba en presentaciones de Predix, de General Electric, de Watson, de IBM, de Microsoft Azure, y la verdad que quienes están liderando esto en la industria son informáticos, son programadores muy bien formados y claro, muestran sus productos y que qué buenos que son y que son súper completos y a veces incluso presentan aplicaciones de retail, pero bueno, pero realmente a los colegas de mantenimiento, de gestión de activos, de predictivo, les está costando aterrizar esos conceptos que aprenden de manos de informáticos. Entonces, la respuesta a la pregunta es si las empresas saben qué es Machine Learning y cómo se conecta a predictivo. Lo saben intuitivamente, pero todavía no encuentran el cómo hacerlo. Y algo que hay que entender es que antes de hacer cualquier Machine Learning, hay que tener datos estructurados. Entonces, claro, en el caso, y ya los he visto más de un caso, en el caso cuando viene la empresa y dice, bueno, vamos a empezar, vamos a implementar pues Microsoft Azure, o sí, es el que más está dominando en la industria, el Azure ahora. Dicen, bueno, vienen y quieren implementar, y dicen, bueno, pues, ¿dónde están tus datos? Y yo qué sé, pues hay que poner sensores, o dice, bueno, ¿dónde está tu histórico de fallos en activos? No, es que bueno, lo tengo, pero claro, lo apuntaban en unos Excel y claro, y se quedan los dos viéndose las caras, el informático y el gestor de activos se quedan viéndose la cara, bueno, ¿y cómo hacemos? Pues no sé, chicos, pues ahí, y ahí se alargaban, se dilataban, luego dirección dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y los resultados? No, es que no hay, el proveedor le echa la culpa al de activos, el de activos le echa la culpa al proveedor, y yo he visto muchos casos de terror justamente porque no se ha entendido que es el Machine Learning. Ahora sí, hay otras empresas que lo que hacen es que, miren, yo no tengo una sensorización, digamos, que abarque una gran cantidad de activos físicos en mi planta, pero voy a empezar con lo que yo hago, que son pues inspecciones al pie de máquina hechas con colectores portátiles, y lo que voy a hacer es que voy a empezar a estructurar mis datos para que de aquí a un tiempo yo ya esté preparado para el Machine Learning. Luego también hay poca conciencia de los requerimientos de instalación de hardware, de servidores que tienen que tener, qué servicios tienen que contratar, etcétera. Así que todavía nos falta un poco, pero ya se empieza a caminar en la buena dirección. Sí, yo coincido con los dos y tal vez aportando un poquito ahí a un par de temas. Creo que las empresas saben efectivamente, como menciona Carlos y mencionaba Alexander, saben, dividiendo la pregunta en dos partes, qué es Machine Learning, porque lo utilizarán tal vez en otras áreas ya para tomas de decisiones y demás, ¿verdad? Pero conectarlo al predictivo, ahí es donde está el tema que divide todavía. ¿Y por qué? Bueno, inclusive en mi área, en el área de acción que nosotros tocamos acá, nosotros vemos inclusive toda industria en que tan siquiera conocen qué es mantenimiento predictivo. Increíble a estas alturas del partido, como se dice. Entonces, tal vez cuando empiezan a caminar en predictivo también ven altos costos, digámoslo entre comillas, ¿verdad? Altos costos de inversión de los equipos. Piensan que el tema de predictivo es caro, entonces ya lo empiezan a ver como un gasto fuerte, lo empiezan a ver como una... tal vez una necesidad no tan grande. Imagínate si luego le llegas a hablar de Machine Learning, ¿verdad? Lo que Carlos decía, tal vez es un tema de que la gente lo dimensiona a cosas así estratosféricas y piensan que va a ser una inversión de millones de dólares. Definitivamente, o sea, hay cosas con las que se pueden trabajar, hay cosas, datos inclusive que se pueden digitalizar,
y que se pueden tomar como base para que el Machine Learning ya empiece a tener un resultado favorable a nivel de la industria. Conectarlo al predictivo definitivamente es la labor en la que se está trabajando ahorita, es la labor donde hay que meterle mano fuerte y definitivamente esto va a llegar a pasar. O sea, ya vemos cómo va migrando todo hacia sistemas de monitoreo en línea, va migrando todo hacia software en la nube. De nuevo, lo que falta es el tema de la toma de la decisión de qué se hace con todos los datos y cómo procesamos buenos datos para tener buenos resultados, ¿verdad? Ya lo tenemos nosotros ya en el Decision AMP. O sea, podemos tomar los datos de pie de máquina y con el Decision AMP podemos calcular la vida útil, la disponibilidad inherente, ¿okay? La degradación y el costo de mantenimiento sobre reemplazo de activo. Eso sería la salud del activo. Luego, con el impacto en la seguridad, medio ambiente, imagen, impacto en las operaciones y el retorno sobre la inversión, calculamos ese CAPEX y OPEX que necesita el financista para hacer la inversión en los activos de aquí al 2050, ¿ok? O cuando lo quiera hacer esa cantidad de reemplazo. ¿Cómo funciona el Machine Learning para el mantenimiento predictivo y la predicción de fallo? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente, y de hecho, aquí insistiría un poco en lo que nos decía Andrea y Paula al inicio de este webinar. Todo esto está explicado en el libro de PMI, en Tips para la transformación digital en la gestión de activos. Ahí hay un capítulo que solo es de Machine Learning y justamente trata este tema. Pero para resumir, hay dos tipos. Está el supervisado, en donde nosotros tenemos que ir gestionando los datos y todas esas correlaciones, y nosotros tenemos que irle diciendo, mira, pues en este momento la máquina estaba ok o no ok, o tenía este fallo, tenía desalineación o desbalance o lo que sea. Entonces le vamos enseñando, o sea, el analista le enseña al algoritmo a cómo ir detectando esto. Luego el algoritmo pues saca digamos, los datasets, que es todo ese conjunto de datos, y luego saca los drivers, es decir, ya el algoritmo va a ir indicando, pues, por ejemplo, que esta señal o este parámetro es el que más nos indica cierto tipo de fallo o el otro. Eso lo calcula automáticamente. Y luego están el Machine Learning no supervisado, que se basa en curvas de normalidad, o lo que en ingeniería siempre le hemos llamado la caracterización de una variable respecto a otra u otras, y ahora se pueden hacer en múltiples dimensiones. Nosotros tenemos la visión, digamos, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones como mucho, pero esto lo hacen con diferentes, correlacionando muchas variables y lo que crean es como la normalidad de un activo, y a lo que algún parámetro se sale consistentemente fuera de la normalidad, pues ya empieza a dar una alarma. Ahora bien, yo cuando supe que iba a hablar en este seminario, hablé con un ex compañero mío, analista de vibraciones, que él trabaja viendo 500, me dice, ahora mismo tengo a mi cargo 500 aerogeneradores. Y luego me van a entrar más. Él prevé que en este año va a llegar a tener 700, o sea, este pobre hombre, por decirlo así, tiene que analizar 700 aerogeneradores todos simultáneamente. O sea, son responsabilidad de él. Sus compañeros tienen otros. Y ahí pues se ayudan y todo, pero él tiene a cargo esos parques eólicos. Entonces él me dice, mira, para mí, para lo que me funciona el Machine Learning, es simplemente que me diga, oye, esta máquina está bien o no está bien, y la tengo que analizar manualmente, tal como ellos le dicen. Pues si la máquina está bien, pues yo me tengo que fiar del algoritmo que está bien, que es que yo ni la voy a ver, Y otra cosa también es que me dice, yo necesito mucho soporte del Machine Learning o la tecnología que sea para que me ayude a hacer los informes, estos reportes de forma masiva, porque luego hay unos contratos con ciertos parques eólicos que yo tengo que hacer reportes cada mes. Otros es cada 3 meses y otros solamente cuando hay una incidencia. Entonces, digamos, esa es una visión, digamos, que no es el típico analista que va con su equipo midiendo y al día puede medir hasta 30 o como mucho 50 máquinas. No, estas ya son cantidades ingentes de datos que él tiene que procesar, y esa es la aproximación donde él me comenta que están utilizando el Machine Learning. Ok, Carlos, una pregunta antes de seguir para Alexander. Aquí tenemos conectado a alguien de Qatar, ok, es un jefe de una división de una
empresa de oil and gas que tiene 1.200.000 equipos, ¿ok? 1 millón. Me imagino que a lo mejor el 40% son equipos rotativos, ¿ok? El PowerMin y el Decision da respuesta a esos 600.000 equipos para hacer monitoreo en línea y darle decisión para que haga CAPEX y OPEX. Sí, en principio sí. Lo que, claro, es que ya cuando hablamos de esas magnitudes de parque de máquinas, una cosa es gestionar los datos. O sea, si yo tengo sensórica permanente en los activos, una cosa es cómo gestionar esos datos primero, para que la ingesta de datos sea de forma ordenada. Luego, lo que más se está utilizando ahora son protocolos, o sea, dependiendo de cómo lo tengan, pero lo que son los protocolos OPC, perdón, que es el protocolo que más se está utilizando en la industria, y con eso ya podemos gestionar los datos. Los datos podemos utilizar algoritmos de Machine Learning para, pues, eso, como les comentaba, para ordenarlo, para enfocarnos donde hay un problema, porque yo lo que veo también es que en la industria muchos nos enfocamos en que queremos que el algoritmo nos diga cuál es el problema y que nos genere la orden de trabajo automático. Y eso no es que esté mal, de hecho ahí vamos a llegar en algún momento, pero ahora mismo, cuando hay, digamos, parques de máquinas tan numerosos, lo que nos importa es hacer esa aproximación de que solo me detecte alarmas y lo que me diga que está sin alarmas, que yo me pueda fiar del algoritmo y decir, ok, ya, esto lo dejo porque el algoritmo ya me lo revisó. Bien, ahora la otra parte es, una vez yo analizo, es cómo crear ese flujo de información en donde tradicionalmente lo que se hacen es que se escriben reportes a mano y se envían al departamento de mantenimiento o al planificador para que lo gestione. Entonces, la otra parte es cómo gestionar toda esta información, no los datos, la información que el analista o el mismo algoritmo, si es que fuese el caso, provee, cómo lo gestionamos para, de una forma estadística y estructurada, nosotros generar eso, ¿cómo se llama? Disparar esos procesos de mantenimiento basado en la condición, que es lo que queremos al final, de que esta información vaya a mantenimiento para que la máquina o el activo se repare, pues, que si no estamos revisando activos por fines estadísticos y no tiene sentido. Entonces, esa es otra parte donde en este caso el PowerMI funciona, digamos, a la perfección. De hecho, está hecho para eso, para que este flujo de información que genera el orden de trabajo automático, que se exporten al SAP PM o al Máximo o al Fractal, a la plataforma que sea de CMMS, sea automático y no se tenga que generar a mano. Esa es otra parte de la información. Y bien, una vez ya tenemos eso funcionando, tenemos estadísticas de fallos, sabemos dónde está fallando, sabemos en qué componentes, dónde está eso, luego es de sacar la información de la salud de los activos y esa información de la salud de los activos procesarla con otra información financiera, que es el costo de mantenimiento, bueno, lo que comentaba Luis, con otra información financiera para que nos diga dónde enfocar nuestro CAPEX, es decir, dónde invertir en activos de la forma más óptima. Esa es más o menos la forma de gestionar altas flotas de máquinas. Alguien que sabe mucho de manejo de datos y es un experto en esto es Alexander Huerta, ¿ok? Y maneja muy bien la parte de Big Data y algoritmos y modelos matemáticos. Y lo vamos a dejar a él para que hable de esa partecita que es muy importante, ¿ok? Porque le encanta, ¿ok? He dado un webinar con él y te digo que quedo alucinado con lo que cuando pone el soft, ¿ok? Y busca la cantidad. He manejado tantos millones de datos, ¿ok? Alexander. Gracias, Luis. Bueno, tal como le expresaba Carlos, en ese aprendizaje supervisado, ¿cómo conectamos el Machine Learning con el predictivo? Pues imaginémonos todos que tenemos los datos de monitoreo de condición, o sea, el equipo está entregando datos, entrega varias variables, tenemos múltiples variables, y lo que tenemos que hacer es etiquetar esos datos, porque lo que queremos, y Carlos nos lo contaba, la técnica y la herramienta lo que nos ayuda es dar alarmas tempranas sobre el estado de un activo físico. Es decir, que yo lo que cojo esos datos iniciales es que los voy etiquetando. ¿Cómo los puedo etiquetar? De dos formas. Uno, puedo clasificarlos, es decir,
Dato número 1, saludable. Dato número 2, saludable. Dato 500.000, saludable. Dato 500.001, falla potencial. Y así lo puedo clasificar. Puedo generar las clasificaciones que quiera y los grupos que quiera. ¿Para qué? Para que el algoritmo como tal aprenda de esos datos, aprenda de esa clasificación y después que yo le entregue un dato o 1.000.000 o 50 millones, la máquina efectivamente, como Carlos lo que nos decía, nos genera una alarma y nos dice, señor, usted está en falla, puede tener una falla potencial con una probabilidad de tanto, o está en función, su equipo está funcional sin ningún riesgo de falla en el futuro cercano. Ese tipo de datos, así es como etiquetamos y cómo funciona realmente el Machine Learning en predictivo. La otra forma es que yo ya no etiqueto con un estado de salud. La otra forma es que yo le digo, dato número 1, me faltan 50 días para falla porque yo ya conozco. Porque es que, como Carlos lo decía, yo tengo que tener un histórico de datos y tengo que tener una historia para poder enseñarle a la máquina. Si yo no tengo historia, no le puedo enseñar a la máquina. Yo no le puedo enseñar a la máquina con una historia de otra empresa o de otro equipo. Yo le tengo que enseñar a la máquina con la historia del activo físico que necesito analizar. Ahora, como les contaba, dato número 1, faltan tantos días para fallar. Dato número 2, faltan tantos días para fallar. Dato número 1.000.000, el equipo falla. Entonces, eso es una técnica de regresión, es decir, que yo ya no necesito que la máquina solo me entregue una alarma y me diga, mire señor, va a fallar o no va a fallar o está bien, sino que ya la máquina va a tener la capacidad de decirme el tiempo hasta la falla, es decir, un posible tiempo hasta la falla de un dato o de múltiples datos como tal. Ahí es donde conectamos el Machine Learning con el predictivo. Oye, muchas gracias, muchas gracias. Para la gente de Qatar, tenemos los soft que dan respuesta a sus necesidades, ¿ok? Sí. Pues de Qatar hablar español, porque si no malestamos, ¿no? Sí, sí habla español, sí. Bueno, ¿cómo obtener el ROI de mi mantenimiento predictivo? Aquí a Carlos lo entrevistó una revista muy importante de los Estados Unidos y creó la alarma entre los americanos, ¿ok? Ya puso y las preguntas fueron muchas, ¿no, Carlos? Esa revista llega a 800.000 personas, más o menos. Sí. De hecho, vamos, Melvin, tú primero, ¿ok? Adelante con Carlos, adelante. Vale, no, claro, es que me entrevistaron de Reliable Plant Magazine y yo no, bueno, me dijeron, oye, ¿cómo calculamos el retorno a la inversión del mantenimiento predictivo? Y claro, yo solo les dije el modelo que está en el software, justamente los usuarios del software ahí pueden calcular los ahorros por mantenimiento predictivo. A ver, la historia es esta. O sea, hay dos formas de calcular mantenimiento, el retorno de la inversión. ¿Por qué calculamos el retorno de la inversión? Para ver si vale la pena meterse ahí o no, es decir, para medir resultados al final de cuentas. Bien, una es cuando ya tenemos un mantenimiento predictivo funcionando, es decir, cuando ya está el proyecto funcionando o el plan funcionando, y otra es cuando lo queremos proyectar, es decir, no tenemos nada y queremos calcular, estimar qué va a pasar si implementamos uno u otro proyecto. Bien, cuando tenemos el mantenimiento predictivo funcionando, que es esta pregunta que está aquí, es bien fácil, es decir, si los que todavía se acuerdan, tenemos la curva PF, donde el punto P es donde tenemos una falla potencial y luego está el punto F, que es donde ya hay una falla funcional, es decir, el activo dejó de hacer su función para lo que está pensado. Ok, cuando detectamos un fallo a tiempo con mantenimiento predictivo, por ejemplo, vamos a poner el típico ejemplo, vemos que un rodamiento empieza a tener ahí un problema, decimos, ok, espérate un tantito, vamos a ver cómo evoluciona, hasta que decimos, no, ya cámbialo porque esto ya tiene muy mala pinta y hay que cambiarlo. Muy bien. Venimos, lo cambiamos y cuando cambiamos el rodamiento, pues nuevamente tenemos costos de recambios, costos internos, es decir, cuánto me cuesta el equipo de trabajo contratado por mi empresa, es decir, los empleados, el personal propio de mantenimiento. Luego es posible que tengamos algún contratista, que sí, o grúas, o sea, una empresa externa que nos eche una mano en la tarea. Y luego está, ok, hemos parado producción por esto, debido a esta reparación, si no, y si no, ¿cuánto cuesta la hora de parada de producción? Entonces, lo que hacemos es comparar ese escenario cuando hemos cambiado el rodamiento a tiempo y luego calculamos cuánto nos hubiera costado
reparar esta máquina si no hubiésemos actuado a tiempo. Esto normalmente los de mantenimiento ya lo saben porque ya les ha pasado. Y entonces, por ejemplo, me estoy acordando de un caso específico de un usuario de PowerMe que decía, no, es que esto nos hubiera costado 270,000 porque ya nos pasó hace 2 años que esta bomba se rompió y es una bomba sumergible, hay que quitarla, hay que contratar una grúa, hay que parar toda la, es una fábrica de polímeros, hay que contratar esto y todo, bueno, es una tragedia. Y claro, aquí nos hemos gastado 7,000 euros. Entonces, claro, ellos comparan esa diferencia y ese es el ahorro de mantenimiento predictivo, es decir, es comparar el escenario, cuánto nos hubiera costado y cuánto nos costó. Y me dejo la otra para después. ¿Quién continúa? ¿Tú, Marvin? Sí, sigo. Ok, sí, totalmente de acuerdo con Carlos. Ahí tal vez nada más igual, agregando una parte al inicio, tal vez cuando va a iniciar un programa. Hablemos de que un programa es diferente a una inspección, ¿verdad? Porque hay clientes que solo hacen inspecciones, subcontratan a un consultor, hacen una inspección allá una vez puntual y listo, nos vemos en otro año. Entonces, programa diferente totalmente a una consultoría. Perdón, a una inspección puntual. Ahora, cuando un cliente quiere establecer un programa, muchas veces una de las primeras preguntas es, ok, ¿en cuánto tiempo me vas a devolver mi dinero? ¿Cuándo lo voy a recuperar? Y trabajar en esa parte en predictivo de entrada no es fácil, es un poco difícil, porque tenés que trabajar con suposiciones, escenarios que ya han pasado, como decía Carlos, o que uno pensaría que pueden pasar. Así que idealmente, ok, el ROI tiene que ser basado en datos reales para que sea real, ¿verdad? Entonces, en este caso, totalmente de acuerdo con el tema de la curva PF. Definitivamente, esto yo lo aprendí con Carlos, es un tema bien interesante y sacarle ese provecho de la falla potencial de un equipo, poder determinar y proyectar qué pasaría si eso llega hasta una falla funcional, cuáles son sus costos directos, indirectos y cuantificar ese tema en una función de un retorno de inversión es bien interesante. Entonces, esa es mi respuesta, totalmente de acuerdo con Carlos en esa parte. Ok, Alexander. Ok, bueno, para complementar otro punto que nos ayuda también a poder sumarle a ese ROI del mantenimiento predictivo, es también analizar ese mantenimiento preventivo programado que tenemos instaurado en nuestros sistemas de mantenimiento, que normalmente eso es un sobremantenimiento preventivo, ¿verdad? Yo llevo 15 años en mantenimiento y todos los días digo, volví caí, contratando más mantenimiento preventivo, y es uno contrate mantenimiento preventivo o programado, y eso a lo último termina es una cantidad de intervenciones directas a la máquina que aumenta la probabilidad de falla del activo, y que realmente en muchas ocasiones prácticamente porque lo digo yo por experiencia, porque en eso es que caigo, quedo felices con un papel, con una orden de trabajo. O sea, yo digo, si yo tengo la orden de trabajo, estoy tranquilo. Yo le hice mantenimiento a esto, no tengo ningún problema. Si esto falla, aquí les voy a mandar el PDF. No, eso tenía mantenimiento. Y en ese momento estaba perfecto. Entonces, cumplí con mi labor como gestor de mantenimiento. Entonces, si cogemos ese sobremantenimiento preventivo, lo valoramos, seguramente vamos a poder invertir en software de análisis, en software potente y en equipos de medición y de monitoreo de condiciones, y evitamos que estemos tocando y jalando y quitándole las tapas a los equipos y soplando equipos como tal, porque eso no es la mejor práctica, pero como les digo, yo día a día caigo en lo mismo, caigo en contratos, caigo en preventivo, y se olvida uno que hay otras técnicas que son más eficientes, más efectivas como tal, que aparentemente tendrían un valor mayor, pero resulta que no. Cuando usted cuenta cuánto preventivo le hemos hecho a un equipo, y es que es casi imposible de cuantificar cuántas fallas inducen los técnicos al generar esos mantenimientos preventivos mecánicos, eléctricos sobre nuestras máquinas. Ok, gracias, Alexander. Hablando del libro, Carlos Torres escribió un capítulo en el libro de TIC para la transformación digital y habla de Machine Learning. En la página 248, son como 25 páginas, ¿ok? Y allí el soft de PowerMe, ¿ok? Se puede conectar con estrategia de recolección de datos, con diagnóstico, con aprendizaje automático y después conectarlo con Enterprise Asset Management como SAC, Máximo,
o Fractal, o Infor, o GD Edward, ¿ok? Y luego de allí puedo tomar los datos también, ¿ok? Puedo tomar todos esos datos y calcular el ROI con el soft de Decision AMP, ¿ok? Donde con el Decision AMP voy a tomar la gestión, el portafolio de activos, voy a tomar la clasificación de los activos desde el punto de vista de salud e impacto, y con la salud y el impacto voy a buscar las necesidades financieras para calcular ese retorno que necesito, y voy a buscar mi optimización de CAPEX y OPEX. ¿Ok? O sea que todo eso ya está automatizado a través de tecnología de la información. ¿Qué ROI obtengo al implementar Machine Learning? Esta está interesante. Okay. ¿Qué ROI obtengo al implementar Machine Learning? Esta está de bomba. Okay. Vaya, voy. Vamos a agarrarlo parte por parte. Vamos a ver. Vamos a empezar. ¿Qué es el ROI? El ROI es simplemente dividir, así como lo oyen, dividir las ganancias entre la inversión. Eso es el ROI. ¿Por qué es importante el ROI? ¿Por qué nos gusta trabajar con el ROI en PMM? Porque eso lo podemos comparar contra el interés que nos da un banco, por ejemplo, o el interés que nos da, pues, poner ese dinero en la bolsa de valores, lo que sea. Por eso nos interesa. Entonces, ganancias entre inversión. Vamos a empezar por ahí. Ok, la inversión, eso es lo más fácil de calcular, pues, es lo que nos va a cobrar el proveedor, más nuestro costo interno, más lo que nos va a cobrar, pues, cualquier tercero. Por ejemplo, no sé, si vamos a comprar un sistema de Machine Learning, pues a lo mejor luego tenemos que tener a nuestro propio equipo de informática, más a los ingenieros de gestión de activos, más el gerente, y luego los terceros serían, pues, mira, es que hay que comprar un servidor porque, fíjate, no lo tenemos, y ese servidor lo tenemos que conseguir. Bueno, esa es la inversión. Lo único que hay que tener en cuenta es que no solo es la cotización que nos da el proveedor, sino que hay otras cosas. Bien, hasta ahí no tenemos problemas. Ahora viene cómo calcular las ganancias. Compañero, las ganancias. Hay ganancias que se pueden calcular directamente. Pues, por ejemplo, si ya por tener Machine Learning yo voy a prescindir de servicios que antes contrataba, pues bueno, eso es directo. Es decir, como ya no voy a tener contratado eso, pues pongo ese dinero que me voy a ahorrar a no contratar a estos proveedores que he tenido toda la vida, pues lo pongo en las ganancias. Luego hay ganancias por productividad, es decir, pues mira, pues ahora mis analistas pueden hacer los trabajos más rápido porque fíjate, ya no tienen que ir ahí, y luego pues el tiempo de análisis se ha reducido, y entonces eso es productividad interna en mi equipo de trabajo. Y la otra ganancia es por indicadores, y aquí es donde viene el tema y se pone más interesante. Los indicadores normalmente es, ok, ¿cuántas paradas de planta tuve el año pasado o históricamente, y cuántas puede dejar de tener? Eso es lo primero. Luego hay indicadores bueno, la mayoría son de fiabilidad. Vamos a centrarnos ahí, porque veo que está Emerson Márquez de Chile, que nos pregunta sobre cómo influyen las probabilidades de fallos para el cálculo del ROI. Bien, luego unos indicadores importantísimos es relacionado a las estadísticas de fallo, es decir, cuánto qué nos ha fallado antes. Por eso es la importancia de tener estadísticas de fallo. ¿Qué nos ha fallado antes? Y si ponemos un Machine Learning, ¿cuánto nos va a fallar después? Porque vamos a ser más asertivos en los diagnósticos. Por ejemplo, nosotros sacamos de estadística en la planta que nos han fallado, pues al año más o menos nos fallan 300 sellos mecánicos de bombas. Digo cualquier cosa. Bueno, pero es que vamos a ser más asertivos, y en vez de 300 vamos a tener una disminución del 20%, por ejemplo. Entonces, si sabemos cuánto cuesta en promedio reparar cada sello de bomba, pues ahí podemos ir calculando una parte importante de la ganancia. Esta parte de la ganancia se calcula con indicadores, y normalmente los indicadores están relacionados con las estadísticas de fallos o la probabilidad de fallo, que es lo que pregunta Emerson, de que algo suceda a nivel de planta, no a nivel de un activo. Entonces, puede ser, o si lo queremos ver desde otra perspectiva, la probabilidad de fallo va a ser menor porque vamos a tener mejor monitorizados. Entonces, dividimos la inversión entre la ganancia entre la inversión, y nos da pues un ROI en los pocos que he visto en Machine Learning, siendo conservadores, calculan alrededor de un 30% del retorno de la inversión
Pero bueno, esto es muy especulativo y no hay estudios, que los he buscado, no hay estudios donde nos diga como más o menos por dónde van los tiros. Son muy dispares unos con otros. Perfecto. Sí, yo coincido también en esa parte. Bueno, adaptándolo un poquito con el tema de predictivo, definitivamente, si empezamos en una estrategia predictiva, al inicio puede parecer caro. Si el programa se establece correctamente, si se compran los equipos adecuados, no tienen que ser, ojo, los más caros. No necesariamente lo más caro significa que es lo mejor. Hay que buscar cuál es el equipo adecuado para cada tipo de aplicación que vamos a hacer. Y aparte de eso, se obtiene un buen entrenamiento para las personas que van a estar en la parte del mantenimiento predictivo. Eso al mediano o a largo plazo va a dar un retorno de inversión bastante bueno. Ahora bien, si eso es bueno, imagínense ustedes lo que es obtener un retorno de inversión con Machine Learning. ¿Cómo podría ser? Definitivamente pienso que el tiempo es dinero, definitivamente. Y una de las quejas que más se escuchan de los programas de predictivo que fracasan es: no tenía mis reportes a tiempo, no tenía la toma de decisiones a tiempo. Entonces, ¿cómo el tiempo es dinero en este caso? Si el Machine Learning puede procesar millones de datos, como dice Alexander, en segundos, minutos, un tiempo que jamás humanamente no es viable, imagínense ustedes cómo podemos tomar decisiones en minutos y segundos de un Machine Learning bien implementado. Lo que he leído también anda por ahí 25-30%, al igual que Carlos. El tema de retorno de inversiones es un tema muy nuevo a nivel, digamos, de industria, entonces no hay algo muy formal, pero definitivamente yo sí pienso que bien colocado, tiempo es dinero, así que va a ser una muy buena ganancia, un buen retorno de inversión. Alexander. Bueno, otro de los puntos también que le vamos sumando el tema de utilidad o de ahorro con el Machine Learning, y va a sonar duro, pero es la reducción de personal. O sea, realmente uno de los puntos que va a generar esta ola de algoritmos en las organizaciones es reducir el personal que está realizando análisis de datos todo el día o que está simplemente revisando, mirando sistemas de monitoreo, mirando sistemas de pantalla. Ahora, ¿vamos a entrar en crisis los de mantenimiento? No, todo lo contrario. Esto es una oportunidad para aprender. Como les digo, no necesitamos hacer una maestría, no necesitamos invertir 5 años en programación para correr un algoritmo de Machine Learning. Hay cursos básicos con los cuales uno puede acceder y empezar a entrar en ese mundo, y se va animando y le va gustando, lo puede correr en su equipo. Pero el punto, Luis, es que sí, posiblemente va a haber en algunos casos reducción de personal, pero siempre la máquina va a necesitar esos analistas principales, y como ahorita a Carlos lo decía, no es un ingeniero de sistemas, o puede ser un ingeniero de sistemas, pero necesita su ingeniero mecánico, su ingeniero electricista, su ingeniero civil, o el líder como tal de mantenimiento al lado. Pero el líder de mantenimiento no se puede quedar simplemente a decirle al de sistemas: le entrego los datos, mire a ver qué me entrega. No, deben trabajar en conjunto, y para poder trabajar en conjunto hay que formarse. En estos días estaba hablando con una persona que conocí del máster en ingeniería logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Ellos ven 2 cursos al final muy grandes, muy largos, de Machine Learning, y estamos hablando de la primera o la segunda universidad top del mundo. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que realmente me sorprende bastante, que PMM tenga dentro de sus cursos de maestría cursos de Machine Learning, porque es que están a la vanguardia. Muchas maestrías de datos, de estadística, a veces les da hasta miedo meter como tal los cursos de Machine Learning, porque sienten que el Machine Learning va a llevarse como tal la estadística clásica, y no, es un conjunto que se complementan totalmente. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que prepararnos los líderes de mantenimiento, los que trabajamos en mantenimiento? Es empezar realmente a formarnos. No tenemos que ser expertos, pero por lo menos que sepamos de qué nos están hablando, que podamos decirle al de sistema: no, venga, un momentico, no me entregues este algoritmo con tantos falsos positivos o tantos falsos negativos, porque a mí me salen más caros los falsos positivos o los falsos negativos. Por lo menos que entendamos ese lenguaje como tal, para evitar que en el futuro
caigamos en esas posibles reducciones de personal que van a tener las empresas. Y muy bien, muy bien. Si me permite, Okay. Luis, ¿Cómo no? Un solo inciso. Eso que mencionas, Alexander, eso en las clases que damos en PMM de digitalización y donde vemos el Machine Learning, ya lo hemos detectado y es lo que le hemos llamado, bueno, internamente le hemos llamado el dilema del analista, porque como decías bien antes, para el supervisado es el analista el que le tiene que enseñar al algoritmo, asignando esas etiquetas para que luego el algoritmo haga su trabajo. Entonces, claro, el dilema del analista es, o sea, que yo voy a alimentar a este algoritmo que luego me va a quitar el trabajo. Pero fíjate que a medida que, sobre todo en las clases que hacemos, más participativas, antes de la pandemia eran presenciales en Valencia, luego analizando, es como llega un punto de que es un poco absurdo llegar a esa conclusión, porque es como que si el personal de correos pierde el trabajo debido al email o al correo electrónico. Entonces, estamos conscientes que como analistas nos vamos a tener que transformar, pero no vemos necesariamente el Machine Learning como una amenaza, pero es un tema interesantísimo de discutir. Gracias. Muy importante decir esto, porque hay una cosa que dentro en la escuela, ¿okay? Dentro de la escuela hay una cosa que tenemos claro, ¿okay? Que es, incluso Carlos está impartiendo técnicas predictivas para edificios, ¿okay? Que eso no se veía antes, ¿okay? Tenemos el curso el diploma por Norteamérica y por España, que es por el CIEC. Ahí estamos dando pasos muy fuertes y ya estamos avanzando allí, porque las técnicas predictivas como la vibración, el ultrasonido en concreto, ¿ok? La termografía para ver humedad y todo eso, se están dando en el área de facility, ¿no? Para ver cuando el concreto no está bien. Entonces, todo eso, y también se está evolucionando. Alexander también da la parte de manejo de datos, ¿no? Y se dan en todos estos programas. Ok. Hay unas preguntas muy interesantes que están acá. Una la hace Sergio Noguera, que dice: excelente seminario. Mi pregunta: es muy interesante el tema de Machine Learning, el manejo del dato y la obtención de información de resultados para las acciones en máquinas y sistemas. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo inculcar en mi equipo de trabajo una cultura de pensamiento, conocimiento y comportamiento acorde con la estrategia? Eso es prácticamente manejo del cambio, ¿no? Sí. ¿Cómo hago eso para manejar? ¿Ok? Yo creo, contestando a esa pregunta de Sergio, que sí, igual, eso es un tema de una estrategia que tiene que implementarse. El cambio cultural siempre es un tema fuertísimo y, como lo he escuchado por ahí, generalmente la cultura siempre se impone a la estrategia, lamentablemente. Entonces, es un tema que hay que tratar de cambiar. Es un tema que la cultura tiene que desligarse de cómo se hacían las cosas, de que es que así me lo enseñó el señor que estaba hace 200 años en la planta anteriormente, sino que hay que cambiar, y esto es por un tema de mejora continua, ¿verdad? Entonces, definitivamente se implementa una estrategia, la gente tiene que estar comprometida y tiene que afianzarse en que esto es para mejorar. Si bien es cierto, porque se ha dicho ahí de muchos expertos reafirmando lo que se ha comentado, Jeff Bezos, inclusive gente de Amazon, ha dicho por ahí que una de las cosas negativas es que el Machine Learning llega a quitar, lamentablemente, algunos puestos de trabajo. Hablándolo directamente, como lo decía Carlos, hacia mantenimiento predictivo, yo creo que no deja de existir la dependencia siempre de una persona, de un analista, hablemos en cualquiera de las técnicas. Tiene que haber alguien que valide, que le enseñe, dependiendo si es supervisado o no supervisado, que le enseñe al Machine Learning, hablándolo como un todo, qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Y de paso, no está de más también que si van a haber nuevas inversiones, nuevos equipos, nuevos activos que van a incorporarse al programa, obviamente esta persona tiene que saber también tomar esa decisión para que el tema de Machine Learning siga siendo exitoso en esa organización. ¿Alguien aporta algo? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Vamos a la otra. Que ya lo dijo todo, Marvin. No, ¿La otra pregunta? Ok, aquí dice: el Machine Learning también nos
estaría ayudando a no solo determinar que ya está dañado, sino a evitar que llegue a dañarse y entrando en una zona proactiva, ¿cierto? Y por ende el ROI es mayor. Luis, si quieres yo respondo esta pregunta. Sí, Okay. Héctor, efectivamente lo que estamos buscando son alarmas tempranas, proactivas, antes de que se genere la falla funcional del activo. Por eso, en el proceso de etiquetado de la información, usted define qué rangos quiere darle. Es decir, yo puedo definir que un equipo está en estado saludable 30 días antes de que me falle y esos datos los voy etiquetando y para que me genere la alarma de una falla potencial varios días antes de que se genere el fallo. Y puede generar una segunda alarma que te diga alarma crítica. Puedes estar a 10 días o a 15 días de un fallo o a horas de un fallo, porque cuando manejamos datos muy altos en industria necesitamos también conocer en poco tiempo esas probabilidades de fallo. Entonces, efectivamente, es una técnica proactiva, como también te puede decir, sí, está en falla, pero pues ahí ya uno le dice, pues sí, yo estoy viendo la máquina parada, entonces no necesito el algoritmo como tal, pero sí, la potencia es que le puedes enseñar a este algoritmo el comportamiento de la máquina. Y estos algoritmos de hoy, por ejemplo, las redes neuronales profundas, tienen la capacidad de aprender no solo lo que está a corto plazo, sino también a largo plazo. Es decir, aprenden comportamientos de la máquina. Por ejemplo, cuando yo arranco un motor y se generan cambios en las variables eléctricas del motor, una sobretensión o cambios en los parámetros de corriente, él aprende que ese cambio no es una falla. Entonces, ese aprendizaje a largo y a corto plazo es el que nos da esa opción de poder tener esas alarmas y poder tener realmente un sistema de mantenimiento proactivo que en conjunto debe ser un equipo de adquisición de datos, unos analistas, porque siempre, como lo decía Carlos, ese dilema de que si yo le enseño a la máquina me voy a quedar sin trabajo, ¿no? hay que salir de ese paradigma porque el algoritmo, después de que generamos el algoritmo no es estático, o sea, eso no se va a quedar ahí, no va a ser el mismo algoritmo durante un año, 2 años, no, todo lo contrario, debe haber una retroalimentación del sistema, de las fallas o de las alertas que generó y se va ajustando el algoritmo y se van ajustando los hiperparámetros del algoritmo para mejorar la precisión o que se adapte a los cambios que ha tenido la máquina en el tiempo, porque los parámetros, las variables que está entregando la máquina van cambiando con su ciclo de vida como tal. Entonces, siempre se necesita una persona, una o varias personas que estén acompañando el algoritmo y acompañando la máquina y también verificando las alarmas. O sea, después de que la máquina nos dice falla, esa no quiere decir que en ese momento yo hundo el botón rojo y paro toda la planta porque me está diciendo que falla, no. Ahí es donde entra el equipo de mantenimiento a validar si la máquina, el algoritmo como tal, realmente está entregando un dato correcto o puede ser un falso negativo o un falso positivo, porque esos algoritmos no son 100% fiables, tienen un alto porcentaje de fiabilidad y cuando lo comparamos con el porcentaje de fiabilidad que pueda tener una sola persona mirando 20 millones de datos, pues claro, la máquina se lo lleva porque en segundos la máquina va a decir esto va a pasar. La persona se va a demorar días en analizar millones de datos con 5 o 6 variables como tal. Muchísimas gracias. Carlos, ¿tienes otro aporte? Yo voy a dar un punto de vista diferente, vamos, solo para ponerlo en la mesa. Bueno, como yo siempre he ido de cliente en cliente, en mi caso, yo veo que hay empresas que se quedan en lo que le llamamos el bucle de mantenimiento predictivo, que diagnostica, repara, diagnostica, repara, diagnostica, repara. Y eso en el mejor de los casos, porque a veces no alcanza a diagnosticar o se les va. Entonces, yo lo que le diría referente a la pregunta de Héctor es, ok, hay un momento en que tenemos que romper con ese bucle, de que ya nos acostumbramos a que, siguiendo el ejemplo del rodamiento, que el rodamiento se nos parte cada 6 meses, cuando el fabricante nos dice que tiene que durar, qué sé yo, 3 años. Nunca nos paramos a pensar, ¿y esto cómo hacemos para alargarle la vida útil a esto? Entonces,
dependiendo de cómo se ha implementado el Machine Learning, no necesariamente nos va a crear esa, digamos, nos va a llevar esa tensión. O sea, si solamente hemos aplicado un algoritmo de Machine Learning para que nos detecte cuando hay un problema de rodamiento, pues lo va a hacer. Pero si no estamos haciendo un benchmarking, si no estamos gestionando los datos de forma estadística en otro nivel, más allá que el del de diagnóstico, es probable que nos podamos perder esa parte de la información, porque en las plantas industriales estamos muy acostumbrados a seguir con una inercia. Incluso a veces ya sabemos qué reparaciones se vienen, pero nunca nos planteamos. Yo vi, por ejemplo, un caso de unos compresores que el aceite lo estaban cambiando cada año hasta que se decidieron a medir la condición del aceite con un sensor online. Y ocuparon algo parecido a un Machine Learning, pero no, era una monitorización simple. Y se dieron cuenta que el aceite lo podían cambiar cada tres años y no cada año, que es lo que estaban haciendo, sobre todo motivado por el proveedor del aceite, obviamente. Entonces se entra en esos bucles y para eso, digamos, hay que hacer algo orientado a estadísticas de fallo que luego disparan análisis de causa-raíz en base a estas estadísticas. Y no solo un caso, es un punto de vista diferente, digamos. Muy bien, bueno, hemos llegado al final. Ok, muchas gracias Marvin, Carlos y Alexander. Ok, ahora dejo pase a Andrea, por favor. Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídate mucho en Panamá, Marvin, ok, para que regreses a casa tranquilo. Carlos en Barcelona. Cuídense mucho allá en Bogotá, en Colombia, ok. Cuídense mucho y los queremos mucho, ok. Los queremos mucho. Muchas gracias por todo, ok. Bueno, muchas gracias Luigi, gracias a los 3 expertos que hemos tenido hoy con nosotros y aprovecho el final de esta jornada para recordaros nuestras certificaciones técnicas en Facility Services, Mantenimiento Predictivo y Operador Integral de Sistemas Eléctricos que comenzarán el 21 de junio. Para todos aquellos interesados os recomiendo reservar vuestra plaza cuanto antes y aprovechar esta oportunidad única para certificar vuestras competencias. Gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Que estén bien.